Ok, estamos al aire, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Permítame presentarme, mi nombre es Mario Naranjo. Al igual que la mayoría de ustedes que están siguiendo esta transmisión, pues también soy docente. Les cuento que también recientemente pude cursar una maestría de investigación en antropología en Flaxo, Ecuador, y por medio de esto, pues yo realicé mi trabajo de tesis también, en donde investigué acerca de la práctica docente. Y bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque quería compartir con ustedes, en primer lugar, mi pasión por la educación, mi pasión por el campo educativo, ¿no? Que es lo que prácticamente me he venido dedicando los últimos años, tanto desde la pedagogía como tal, así como desde la investigación, y hemos también podido compartir con varios colegas docentes experiencias, y precisamente de esas experiencias yo pude levantar la presentación que les voy a compartir el día de hoy, para que así ustedes puedan tener una ayuda muy práctica al momento en que vayan a realizar sus clases, ¿no? Sobre todo, como ya lo dijimos, en la región Costa y Galápagos estamos por comenzar un nuevo año lectivo. Ya parece que lo más feo ya atravesamos, ¿no? Esta nueva forma de educación en medio de una pandemia, digamos que esta primera experiencia ya la vivimos, ya la pasamos. Así que en la costa nos alistamos para continuar con el proceso educativo, ¿sí? Correcto. Creo que ahí la podemos ver todos, ¿no es cierto? Bueno, eh, vamos a comenzar el día de hoy con lo que vamos a tratar, ¿no? Tengo preparado para ustedes tres temitas, ¿no? En base a los documentos del ministerio, que como ya lo dijo el magíster Alejandro Villalba, pues son documentos que posiblemente no tienen un carácter normativo, ya lo vamos a ampliar un poquito más esta idea, pero que sí son documentos de apoyo para que los docentes puedan realizar su trabajo de una manera muchísimo más adecuada, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de lo que es la evaluación diagnóstica y la nivelación formativa, haciendo énfasis en la caja de herramientas. Vamos a revisar y vamos a ejemplificar algunos aspectos que considero muy importantes para que los docentes lo tengan en cuenta al momento de realizar esta primera etapa del año lectivo, que vendría a ser esta evaluación diagnóstica y esta nivelación de la que estoy seguro todos los estudiantes necesitan un apoyo en este sentido, ¿no? Luego abordaremos un poco lo que es la priorización curricular, revisaremos los nuevos currículos que quizá guardan mucha relación con los que ya se trabajaron el año anterior, pero que quizá tuvieron leves cambios, ¿no? Y que vale la pena mencionarlos del día de hoy. Y por último, bueno, pues creo que esto lo haremos el día de mañana, haremos una práctica a manera de taller, digamos, ¿no? Acerca de los lineamientos para la planificación, en donde estaremos revisando un poco los formatos del PCA, que es la planificación curricular anual, por supuesto, y también estaremos dando algunos tips acerca de la planificación microcurricular, cómo realizar esta planificación microcurricular. Y bueno, queridos docentes, antes de comenzar con mi presentación, quería dar algunas consideraciones previas, algunas consideraciones de manera general que van a ser válidas para toda la presentación que les he preparado a ustedes el día de hoy. Y quisiera comenzar mencionando inicialmente que los documentos ministeriales con los cuales vamos a estar entrando en diálogo el día de hoy para poder desarrollar esta presentación, digamos, no poseen un carácter formativo, ¿sí? Es decir, que son documentos que sirven únicamente como un recurso de apoyo para la práctica docente. Es decir, que no necesariamente deben ser aplicados al pie de la letra, ¿sí? Sino más bien estos documentos representan, digamos, un sinnúmero de posibilidades o sugerencias, quizá, para que los docentes puedan llevar a cabo su tarea pedagógica, ¿no? Para facilitar la gestión de la práctica docente en nuestras clases, ¿sí? Esto es muy importante tomar en cuenta ahora, en este momento que iniciamos la presentación, pues todo lo que de aquí en adelante se va a desarrollar tiene un sentido más de consejo, de apoyo o quizá de sugerencia para su trabajo, ¿no? Es decir que, bueno, en este sentido, tanto las instituciones como los docentes tienen esa libertad de modificar o esa libertad, digamos, de adaptar estos aspectos para que encuadren
perfectamente con la realidad institucional, con la realidad de enseñanza y con la realidad contextual de cada uno de ustedes, queridos docentes, ¿no? Entonces, vamos a poner a su conocimiento varios supuestos, varios posicionamientos personales incluso, ¿no? Para que puedan desarrollar la práctica docente de una manera adecuada. Como lo dijimos y destaco nuevamente y lo voy a hacer durante toda esta presentación, son documentos que no tienen un carácter normativo, no tienen un carácter rígido, ¿sí? Sino más bien son documentos que intentan facilitar y apoyar la gestión de los docentes en cara a este nuevo año lectivo. Dicho esto, vamos a comenzar con nuestro primer temita, ¿no? Para el día de hoy, y vamos a hablar acerca de la evaluación diagnóstica y esa nivelación formativa que es muy indispensable antes de comenzar con las temáticas o el trabajo de este nuevo año lectivo. Entonces vamos a entrar en diálogo con este primer documento del Ministerio, que es el documento de la evaluación diagnóstica, que viene a ser más o menos un modelo, viene a ser más o menos una guía para comprender, digamos, todos los instrumentos que integran el proceso de la evaluación y luego el proceso de la nivelación, ¿no? Estoy hablando y refiriéndome, por supuesto, a la evaluación diagnóstica. Entonces, aquí vamos a tratar dos puntos. En primer lugar, la caja de herramientas. ¿Sí? La caja de herramientas para la evaluación diagnóstica y luego pasaremos a hablar un poquito de las tareas diagnósticas y de la evaluación. Una vez más, queridos colegas, permítanme recalcar que estos son instrumentos de apoyo, son materiales de apoyo o son sugerencias del Ministerio para que nosotros podamos realizar cabalmente nuestro trabajo, ¿sí? En ningún caso esto constituye una normativa que deba ser seguida al pie de la letra, como si fuese una camisa de fuerza o como si estuviese escrito en piedra, digamos. No, 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 no. Todo lo contrario, todo lo contrario. El docente con esto posee un amplio margen de maniobrabilidad, digamos, en donde tienen en la última instancia la potestad de decidir qué herramienta usar, ¿sí? Cómo usarla, qué destrezas trabajar y en qué nivel o a qué profundidad llegar a topar estos temas, ¿sí? Entonces vamos a entrar un poquito en lo que es esta caja de herramientas para la evaluación diagnóstica. Y bueno, desde el ministerio se nos presenta como un bagaje de ayuda, digamos, que posee técnicas e instrumentos para poder diagnosticar las habilidades, ¿sí? De las áreas del currículo priorizado para la emergencia. Específicamente nosotros nos vamos a encontrar en este documento que existe una caja de herramientas para el área de lengua y literatura y para el área de matemática. Pero eso no significa que no podamos utilizar estas herramientas en las otras áreas, o eso tampoco significa que se deba diagnosticar estas dos áreas únicamente. No, no, no. Cada colegio, cada institución, principalmente las instituciones privadas, por ejemplo, suelen pedir en esta etapa del año diagnóstico de las otras materias, ¿sí? Pueden diagnosticar ciencias sociales, incluso, yo que sé, educación física, por ejemplo, pueden hacer uso de estas herramientas también para diagnosticar estas otras materias. Sin embargo, las que nos presenta el ministerio están encajadas en estas dos asignaturas. ¿Por qué? Porque estas dos asignaturas son como digamos, las bases para fomentar los aprendizajes básicos significativos, ¿no? Aunque como ya lo dijimos, cada institución tiene esa libertad de poder incluir las otras materias en este proceso diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando nosotros abrimos el documento, cuando nosotros abrimos esta caja de herramientas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ahí nosotros tenemos un conjunto de elementos conceptuales, un conjunto de recursos metodológicos que permiten facilitar la realización de este proceso de evaluación diagnóstica previo al arranque, digamos, del proceso educativo que está planificado para el inicio de este nuevo año lectivo, principalmente en Costa y Galápagos, ¿no? Entonces, con esto lo que se busca es caracterizar, tener una idea de cuál es el estado en el logro de las habilidades cognitivas de los estudiantes, ¿no? Y saber qué es lo que se requiere nivelar, saber por dónde es que tenemos que tomar el camino para poder iniciar con el proceso educativo, ¿sí? Entonces, creo que es concerniente pasar a profundizar un poquito en lo que es la evaluación diagnóstica. Yo estoy consciente que muchos de los docentes que están conectados aquí quizá están en el ministerio, en el magisterio, perdón,
ya 20, 30 años trabajando y han venido realizando la evaluación diagnóstica año tras año. Pero esta evaluación diagnóstica es diferente, tiene un componente diferente y tiene un sentido diferente también. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo concibe el Ministerio de Educación a esta evaluación diagnóstica? La concibe como el momento evaluador inicial. Es decir, que con esto se puede establecer los puntos de partida para el desarrollo del proceso educativo en general, ¿sí? Eh, Desde el ministerio, digamos que se concibe a la evaluación en general, el sentido de evaluación como un proceso sistémico y sistemático. ¿Por qué sistémico en primer lugar? La evaluación es un proceso sistémico porque podemos decir que está presente en todo el proceso educativo, en todo el proceso educativo, y tiene que estarlo, por supuesto. La evaluación es lo que nos permite tener una idea constante de cuál es el estado de los estudiantes y por eso debe ser aplicada en todos los momentos y en todas las etapas del proceso educativo, ¿no es cierto? Según la reglamentación, según la legislación nacional, nosotros tenemos tres tipos de evaluación. La primera es la diagnóstica, de la que vamos a hablar el día de hoy, pero también tenemos la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Y este proceso evaluativo tiene que darse en todas las etapas, en todas las esferas y en todas las dimensiones del proceso educativo, del año lectivo, ¿no? Del año lectivo, por eso se la considera sistémica. ¿Y por qué sistemática? Bueno, pues porque cada docente tiene sus propias formas de planificación, de ejecución y también de retroalimentación. Luego de la evaluación siempre es necesaria esa retroalimentación, ¿no? Digamos que este proceso de la evaluación diagnóstica es muy importante. Es muy importante, pues, digamos que nos permite conocer el estado del desarrollo de las habilidades cognitivas de los estudiantes previo al inicio del año lectivo, ¿no? Por eso se dice que tiene una doble funcionalidad, tanto para el maestro como para el estudiante, por supuesto. Al profesor le sirve para saber dónde empezar, para establecer su punto de partida, para ver cómo están esos aprendizajes, esas habilidades, esas competencias estudiantiles, y mientras tanto que al estudiante le permite tomar conciencia de su proceso cognitivo para empezar nuevamente esta tarea, ¿no? Se dice empezar nuevamente porque hablamos de que un año lectivo se terminó y hubo un proceso de vacaciones también, y siempre en las vacaciones suele haber un poco el aprendizaje suele quedar relegado, digamos, ¿no? Por las actividades mismas de las vacaciones, aunque muy bien sabemos que esta pandemia no nos ha dejado la libertad de poder hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando entramos a vacaciones como que queda en un stand-by el proceso educativo, y al volver al siguiente año lectivo necesitamos reactivarlo. Necesitamos ponerlo en marcha nuevamente. Y precisamente para esto nos sirve la evaluación diagnóstica, ¿no? Y bueno, muchos docentes nos estarán diciendo qué es lo que cambió. Yo ya llevo evaluando, en mi caso, por lo general, estuve 10 años trabajando en varias instituciones educativas y año tras año hemos realizado el proceso de diagnóstico. Pero ¿qué es lo que cambia este año? ¿Por qué es tan importante hacer énfasis en que es necesario diagnosticar antes de empezar este nuevo año lectivo, ¿no? Entonces, ahí surge una pregunta, queridos colegas. ¿Qué es lo que se va a diagnosticar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a diagnosticar? ¿Sí? Y aquí sí quiero ser muy enfático en comentarles que lo que se va a evaluar son las capacidades del estudiante para aplicar las destrezas con criterio de desempeño, y principalmente las destrezas priorizadas, que son las que constaban en los currículos que se trabajó este año lectivo que se terminó, por supuesto, ¿no? Es muy importante saber que vamos a evaluar destrezas, que vamos a evaluar capacidades, porque por lo general los docentes estamos acostumbrados a levantar nuestra evaluación diagnóstica desde los contenidos, es decir, evaluamos contenidos científicos o temáticas disciplinarias, pero eso no es lo que buscamos este año. Buscamos evaluar las capacidades, las competencias, las habilidades de los estudiantes para poder alcanzar y desarrollar esas destrezas con criterio de desempeño, o como la palabra mismo lo dice, para que se puedan desempeñar en esas destrezas que nos plasman los currículos, ¿no? Eh, Obviamente nosotros sabemos que el año escolar anterior se lo cursó en confinamiento, completamente en confinamiento, se lo cursó desde los hogares, desde las casas, y obviamente implicaba trabajar el currículo priorizado
y el currículo priorizado para la emergencia, ¿sí? Los cuales establecían, digamos, un tratamiento pormenorizado y detenido en el desarrollo de las habilidades, de las capacidades, de las competencias y de otros elementos que también le permitían al estudiante desarrollar un conjunto de habilidades para alcanzar los aprendizajes significativos en cada una de las asignaturas. Entonces, ya sea que hayan impartido sus materias de manera aislada o hayan utilizado el trabajo interdisciplinario, sea como fuere, lo que se trabajó fue habilidades. Lo que se trabajó, o por lo menos lo que se trabajó con mayor énfasis, con mayor detenimiento, son las habilidades, no los conocimientos científicos, no las temáticas disciplinarias de cada una de nuestras materias, ¿no? Por eso nosotros ahora vamos a diagnosticar esas habilidades, más no los conocimientos, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a recalcar una y otra vez que este es un proceso muy, muy importante para que los docentes podamos emprender nuestra tarea educativa, ¿no? Otra pregunta que surge es, ¿por qué es tan importante la evaluación diagnóstica? Lo venimos diciendo varias veces en esta presentación, es muy importante, pero ¿por qué? Precisamente por la forma en cómo se llevó a cabo el proceso educativo de este año. Nosotros acabamos de cursar un año lectivo en confinamiento y precisamente ahí es donde radica la importancia de la evaluación diagnóstica. Por más que los docentes hayamos estado pendientes de nuestros estudiantes por varios vías y por varios canales de comunicación, ya sea por videollamadas, por WhatsApp, por Facebook o por cualquier otro tipo de plataforma o ambiente virtual de educación, pues por más que hayamos estado pendientes de ellos, nosotros sabemos que este año lectivo fue inusual. Fue un año lectivo bastante irregular, donde los arquetipos de aprendizaje que habíamos desarrollado los docentes y los estudiantes durante varios años se rompieron, se fragmentaron, se disolvieron. ¿A qué me refiero con estos arquetipos? Es decir, en mi caso, por ejemplo, como ya les comenté, yo he trabajado en el área de ciencias sociales durante varios años y principalmente con octavos años, con octavo de básica, casi 10 años con octavo de básica. Entonces yo como docente ya tenía mi arquetipo de cuáles son los conocimientos que el estudiante debía dominar para decir que aprobó ese octavo año de básica, ¿no? Entonces yo decía, bueno, para que el estudiante diga que aprobó correctamente el octavo año, él tiene que saber varias cosas. Por ejemplo, en historia, ¿sí? En historia tiene que saber desde el desarrollo y la evolución de los seres humanos, tiene que saberse también un poco de las culturas y las civilizaciones antiguas, ¿no? Tiene que saberse también un poco de la Edad Media y hasta ahí, por ejemplo. Sí, yo tenía esa idea de que el joven de octavo tiene que saber todo eso. En geografía, tiene que saberse un poco de lo que es la formación de los continentes, ubicaciones geográficas, de accidentes orográficos o también de recursos hidrográficos, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos nosotros ya teníamos esa idea de cuál es el conglomerado de conocimientos que debe tener un estudiante para pasar al año siguiente. Pero este año que acabamos de cursar fue inusual, ¿no es cierto? Esto se fragmentó. Sí, por lo tanto podemos decir que no todos los estudiantes abarcaron el mismo porcentaje de trabajo. No todos los estudiantes abarcaron la misma cantidad de trabajo y por lo tanto los aprendizajes quedaron dispares. Sí, tenemos aprendizajes salpicados, digamos. Quizá a unos les llegó más y a otros les llegó menos. Entonces, por eso es muy, muy importante tener en cuenta este proceso de la evaluación de la evaluación diagnóstica, me refiero yo, para poder empezar este nuevo año lectivo. Y de manera muy general, vamos a hablar del proceso del diagnóstico, ¿no? Luego lo iremos profundizando un poquito más. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de diagnóstico? Como toda actividad docente, nosotros primero nos planteamos los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Qué es lo que queremos diagnosticar? ¿Qué queremos alcanzar? ¿Qué tipo de información queremos levantar con nuestros instrumentos, con nuestras técnicas que vayamos a aplicar esta evaluación diagnóstica, ¿sí? Luego seleccionaremos las técnicas e instrumentos de evaluación. ¿Y dónde están esas técnicas? Pues en la caja de herramientas. En un momento vamos a pasar a profundizar todo lo que contiene esta caja de herramientas. Dentro del proceso, pues también tenemos esa obtención de la información, ese levantamiento de la información que solo es posible al momento en que aplicamos los instrumentos, ¿no?
Finalmente tendremos un registro y un análisis. En esta etapa del análisis tomaremos o desarrollaremos planes estratégicos y pedagógicos para poder desempeñar nuestra tarea educativa y finalmente tomaremos las decisiones en cómo vamos a trabajar este año lectivo, ¿no? ¿Qué es importante también considerar previo a la aplicación de esta evaluación diagnóstica? En primer lugar, nosotros somos muy conscientes que, por lo menos cuando yo era estudiante, por ejemplo, desde el primer día nosotros llegábamos al colegio o a la escuela y el primer día de clases ya nos tomaban la evaluación diagnóstica. Pero ¿qué pasaba con esa evaluación? Ya tenía una calificación. Y eso, por supuesto, condicionaba muchísimo el desempeño de los estudiantes, porque parecía que desde el primer día ya empezaba el miedo, no el temor, de que ya tenías una nota o ya te iban a poner una calificación. Entonces, eso es lo que debemos evitar en este proceso, colegas. Debemos tomar en cuenta de que la evaluación diagnóstica no es para tener una calificación, un aporte, no debe ser calificada, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es información. Lo que queremos hacer es levantar información para, con base en esa información, pues desprender nuestra tarea educativa. Como ya les dije, a veces el hecho de que una evaluación tenga una nota, una calificación, condiciona mucho el desempeño del estudiante. Y si es que le vamos a calificar, pues el estudiante ya no nos va a mostrar el estado en el que está. La información ya no va a ser real, no va a ser verdadera, o por lo menos no va a ser eficiente para que podamos establecer nuestro trabajo, ¿no? Eso como primera cosa. Como segunda cosa, es una sugerencia nada más, tanto del ministerio, a la que yo me sumo, por supuesto, porque se habla de que, o se sugiere, mejor dicho, de que no se realice esta evaluación con una prueba estructurada. Recalco, ¿no? Estas son sugerencias, estas son ideas para que ustedes puedan desarrollar mejor este proceso, porque nosotros sabemos que los cuestionarios estructurados, las pruebas de base estructurada, las pruebas objetivas, un poco limitan el desarrollo del estudiante y al limitar este desarrollo, pues no estaremos consiguiendo la información de una manera eficaz como para poder emprender el proceso educativo, ¿no? Digamos que también hay una característica peculiar para este proceso de evaluación diagnóstica. Y es que muchas veces hemos estado acostumbrados los docentes a realizar la evaluación únicamente de manera individual, que en este caso sería lo más correcto, por supuesto. Como ya dijimos, cada estudiante aprendió de una manera muy dispar y por lo tanto los aprendizajes no están estandarizados para todos, ¿no? Así que sería interesante y sería muy importante saber cuál es el estado de cada uno de nuestros estudiantes para así poder responder correctamente a las exigencias educativas y a sus necesidades educativas, ¿no? Esto también garantizaría, por supuesto, que nosotros estemos digamos, educando o estemos realizando nuestro trabajo en función de la necesidad de los estudiantes, es decir, centrada en el estudiante, ¿no es cierto? Pero si es que nosotros deseamos también tener una perspectiva de cómo está un grupo de estudiantes, un curso, por ejemplo, también podemos aplicar un proceso evaluativo general, grupal, y así poder tener una idea de cómo está un grupo de trabajo para en base a eso, con base en eso, digamos, realizar de una manera más adecuada nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, con estas consideraciones previas, y bueno, un momentito, antes de meternos directo a la caja de herramientas, quería destacar un poco esta diferencia entre lo que son las técnicas y lo que son los instrumentos para esta evaluación diagnóstica, ¿no? Es muy importante comenzar por diferenciar estos dos términos o estos dos conceptos para evitar confusiones que puedan, digamos, a futuro limitar el potencial de este proceso, porque como nos vamos dando cuenta, este es un proceso clave, puntual para iniciarlo, ¿no? Así que si es que aplicamos bien las técnicas y los instrumentos, pues vamos a tener una información muchísimo más eficaz y poder realizar muy bien nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una técnica? Ojo, voy a tomar las definiciones que están en el documento del ministerio mismo, porque, bueno, pues al definir técnica nosotros podemos encontrarnos en internet nomás 1.000.000 de definiciones, pero vamos a ponernos de acuerdo en algo, en que las técnicas son esos modos operativos o esas formas de hacer las cosas o esa forma de ejecutar un conjunto de procedimientos o estrategias para obtener la información deseada. Así es como vamos a concebirla, ¿no? Como esa forma de hacer las cosas, como esa forma de levantar la información. Mientras
mientras que los instrumentos, digamos que vienen a ser esos recursos concretos, esos recursos específicos con los cuales yo me sirvo para recabar esa información. Es decir, los instrumentos son los que se aplican ya sobre el terreno, los que se le entregan directamente al estudiante, ¿no? Entonces, con esta diferenciación, vamos a pasar a observar un poquito las técnicas e instrumentos que nos sugiere el ministerio. Mucho ojo, colegas. No quiere decir que debamos utilizar única y específicamente estas técnicas e instrumentos. No, no, no. Muchos docentes con una larga trayectoria posiblemente ya hayan desarrollado sus propios instrumentos, sus propias técnicas, y si creen oportuno ejecutarlas en este momento, pues bienvenido sea. Está muy bien. Nadie les dice que no. Ya dijimos que esto no tiene un carácter rígido, un carácter normativo, sino más bien hay cierto tipo de maleabilidad en la utilización de estos instrumentos y de estas técnicas. Pero un poquito voy a centrarme solo en la primera para intentar diferenciar rápidamente cuáles son las técnicas y cuáles son los instrumentos. Como nos podemos dar cuenta, los instrumentos derivan de las técnicas, ¿sí? En este primer recuadro, pues nosotros tenemos la técnica de observación, por ejemplo. Nosotros dentro de las ciencias sociales utilizamos muchísimo la técnica de la observación, ¿no? La observación participante, observación no participante o observación neutra, etcétera, etcétera. Pero utilizamos muchísimo la observación. Esa es la técnica en cómo nosotros vamos a levantar información, ¿sí? Pero esta técnica tiene que ser plasmada en un instrumento. Y ahí es donde vienen varias sugerencias de instrumentos, como por ejemplo los diarios de campo. Todo lo que observamos, todo lo que vemos, lo vamos detallando, lo vamos describiendo en el diario de campo. Y esa es una manera en cómo nosotros creemos que se puede instrumentalizar el proceso de diagnóstico, ¿no? Tenemos también aquí, por ejemplo, escalas de observación, informes, anecdotarios, registros. Ojo, esta parte de registros también es como que muy amplia. Hay varios tipos de registros. Un registro puede ser llevar el diario de campo, como ya lo dijimos, o un diario común y corriente, un anecdotario. También podemos realizar registros magnetofónicos, como por ejemplo las notas de voz, sí, que creo que hoy en día todo celular posee ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y en fin, tenemos otro tipo de técnicas y otros instrumentos sugeridas por el ministerio que no voy a ampliar esta información porque esto queda muy a consideración de los docentes, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al dominio también que cada uno de ustedes tenga en su campo disciplinario, pues hay nada más esa libertad para poder aplicar estas técnicas y estos instrumentos, ¿no? Bueno, pues como ya mencionamos previamente, la documentación emergida desde el ministerio, es decir, todos estos documentos vienen a ser como recursos de apoyo, ¿sí? En función de las áreas que constituyen estos aprendizajes básicos imprescindibles que fueron tratados en el año lectivo anterior, 2020-2021, que por supuesto en la costa ya finalizó y en la sierra estamos por terminarlo también, ¿no es cierto? Pero por supuesto, como ya lo dijimos, estos aprendizajes, este proceso educativo, se lo llevó bajo condiciones de confinamiento, cuarentena, ¿sí? Y obviamente la continuidad educativa fue, digamos, apoyada o fue realizada a través de los medios digitales y por lo tanto es necesario, digamos, tener ese acercamiento a lo que fue el trabajo de nuestros estudiantes, ¿no? Es de suma importancia, por eso también, digamos, tenemos que también evaluar, tenemos que también llegar a conocer, digamos, o llegar a cambiar nuestra idea de evaluación, digamos. Por lo general, la mayoría de docentes, donde yo me incluyo, porque yo también vengo de ese tipo de educación, tradicionalista, digamos, de corte muy tradicionalista, en donde la evaluación era concebida de otra manera. ¿Cómo era concebida la evaluación? Era concebida como una puesta a prueba. ¿Y qué era lo que se ponía a prueba? Pues los conocimientos, ¿no es cierto? Entonces, este proceso de evaluación diagnóstica también implica eso, fragmentar esa idea, tomar, digamos, una cultura disruptiva con estas ideas tradicionales e intentar transformarlas, adaptarlas para esta educación de nueva generación, ¿no?
Es decir, que este cambio de visión implica también que nosotros veamos a este proceso como un proceso integral, un proceso más flexible, un proceso más dinámico, lúdico, incluso si quieren hacerlo lúdico, por supuesto, contextualizado, orientador, digamos, de nuestro trabajo docente para este año lectivo, ¿no? Em, la verdad es que es una tarea bastante difícil, ¿no? Y también esto representa un reto para los docentes. ¿Por qué? Porque tienen apenas las 2 primeras semanas del año lectivo para llevar a cabo este proceso, por supuesto, ¿no? Entonces, como nosotros vemos, es un proceso muy complejo, muy dinámico también, que implica mucha responsabilidad por parte de nosotros como docentes, por supuesto, y obviamente esto nos representa un reto que estoy seguro ustedes con su profesionalismo, por supuesto, con su dedicación y entrega a la educación, pues lo sabrán superar y lo sabrán sortear de manera muy, muy eficiente, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando esta idea de las funciones de la evaluación diagnóstica, vamos a puntualizar 4 aspectos que nos indican desde el ministerio mismo, ¿no? Una de las funciones, como ya dijimos, es establecer el nivel real de conocimiento del alumno antes de iniciar este nuevo proceso educativo, ¿no? Antes de darle la continuidad al proceso educativo. También nos sirve para identificar esos aprendizajes previos de los estudiantes, digamos que marcan ese punto de partida para nuestro trabajo, ¿sí? Obviamente, como todo diagnóstico, también nos sirve para detectar esas carencias, esas falencias en el pensamiento, esas lagunas mentales o esos errores que puedan tener los estudiantes en el logro de los objetivos planteados, ¿no? Y obviamente, para finalizar, podemos también establecer metas razonables que nos permitirán emitir juicios de valor o que le permiten al estudiante, más bien dicho, emitir esos juicios de valor que prácticamente es lo que consolida el aprendizaje significativo de las y los estudiantes. Entonces, en conclusión, un poco para ir concluyendo este tema, ya para meternos un poquito en lo que es la caja de herramientas, podemos decir que se diagnostica la destreza, no el contenido, ¿sí? Se diagnostica la destreza y no el contenido, para lo cual se requiere o se sugiere que se realice una actividad práctica, no de un simple cuestionario, porque ya dijimos, ¿no? El cuestionario lo que hace es, o la prueba estructurada, la prueba objetiva, lo que hace es un poco reducir las oportunidades que este proceso nos puede brindar para la toma de decisiones de nuestra práctica docente. En cambio, si nosotros realizamos actividades prácticas, pues como que tenemos un horizonte muchísimo más amplio para poder observar detenidamente lo que es este proceso de la evaluación diagnóstica. Y ahora sí, nos vamos a meter de lleno a lo que es el proceso de la evaluación diagnóstica, ¿no? Como ya lo dijimos, lo recalcamos nuevamente, nos ayuda a establecer ese punto de partida con cada uno de nuestros estudiantes o con un grupo humano para poder orientar de mejor manera los aprendizajes para este año, ¿no? Es decir, nos permite conocer el estado de la situación actual, tanto escolar como personal de los estudiantes, ¿sí? Y también obviamente nos permitirá determinar una adecuada forma de trabajo, es decir, nos permitirá diseñar un modelo de actuación para que podamos responder correctamente a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? Y precisamente por esto, como esto no lo dice el ministerio, sino lo considero desde un punto de vista muy personal, esta recopilación de información de una u otra forma también deberá incluir un diagnóstico de la situación técnica del estudiante, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero con la situación técnica del estudiante? Me refiero a saber, a conocer cuáles son sus posibilidades de conectividad. ¿Sí? Si nuestro estudiante se conecta desde un teléfono smartphone, desde un teléfono básico, desde una computadora fija, una laptop, si tiene internet móvil, si tiene internet fijo, todo esto, conocer todo esto, también diagnosticar toda esta situación, nos va a poder ayudar a estructurar mejor el proceso educativo, nos podrá ayudar a orientar de mejor manera nuestra práctica docente, ¿no?
Y también cuando hablo de la situación técnica, no solo me refiero a si tiene o no tiene aparatos para conectarse o si trabaja con fichas pedagógicas, no solo eso, también me refiero a las competencias tecnológicas de los estudiantes, ¿sí? Es decir, a ese manejo de la información masiva, entre otras cosas, como lo dijimos, ese menaje tecnológico para conectarse a las clases sincrónicas, ¿no? Saber esto, conocer esto, aparte de la situación cognitiva del estudiante, conocer esta situación técnica también nos va a ayudar a reorientar nuestra práctica docente para que podamos alcanzar esos aprendizajes significativos que es lo que buscamos en nuestro sistema educativo, ¿no? Y obviamente cuando conocemos todo eso, pues ahí sí podemos diseñar ese modelo de actuación para acomodar o adecuar, mejor dicho, nuestra práctica docente y también nuestras estrategias didácticas a la realidad concreta de cada uno de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y bueno, ahora sí creo que le vamos a echar mano, ya le vamos a echar mano directamente a la caja de herramientas y vamos a comenzar por la caja de herramientas de lengua y literatura. Como les dije, tenemos la caja de herramientas para lengua, para matemática y luego vamos a ver cómo podemos actuar para diagnosticar también las otras materias, ¿no? Entonces, dentro del área de lengua y literatura, yo no me considero un experto en esto, seguramente varios docentes que están conectados en este momento, pues sabrán comprender mejor esta idea, pero bueno, la enseñanza, digamos que la enseñanza de lengua y literatura se implica partir de macro destrezas lingüísticas. Esas macro destrezas lingüísticas son estas habilidades que tenemos aquí, son las habilidades esenciales con las cuales nuestros estudiantes o las nuevas generaciones puedan tener una interacción social en la vida cotidiana, puedan incorporarse y ser parte, pertenecer y participar adecuadamente de la sociedad, pues por supuesto, si es que ellos dominan todas estas habilidades o macro destrezas lingüísticas, ¿no? ¿Cuáles son estas habilidades? Pues las que tenemos aquí. Ustedes las encontrarán también en la caja de herramientas, ¿no? Dentro del área de lengua y literatura, estas habilidades son hablar, escuchar, leer y escribir, ¿no? Son estas las habilidades que yo voy a diagnosticar, ¿sí? Por lo tanto, la selección de técnicas y la elección de instrumentos que yo haga depende de cuál o de cuáles habilidades son las que yo deseo diagnosticar. Puede ser una. Sí, puedo concentrarme solo en una. Si soy un docente un poco más hábil y deseo diagnosticar todas estas habilidades, pues por supuesto puedo hacerlo. En este caso yo me voy a concentrar solo en una para ejemplificar, digamos, rápidamente cómo es el manejo de esta caja de herramientas, ¿no? Entonces, vamos a tomar para esta presentación la habilidad de comunicación oral. Cuando digo comunicación oral me estoy refiriendo a la habilidad de hablar puramente, ¿no es cierto? A la habilidad de hablar. Y obviamente para poder darles un pequeño ejemplo, como lo tengo aquí, esta es la famosa caja de herramientas. ¿Cómo está estructurada? Está estructurada por subniveles, como ustedes lo pueden ver, y por habilidades. La caja de herramientas que yo tengo abierta aquí pertenece a la habilidad de comunicación oral, es decir, a la habilidad de hablar, por supuesto. ¿Y cómo puedo yo echarle mano a estas herramientas para poder, digamos, realizar el proceso de diagnóstico? Pues dependiendo de la habilidad que nosotros vayamos a diagnosticar y del subnivel en que nosotros nos encontremos, tenemos esta lista de sugerencias, tanto de técnicas como de instrumentos para llevarlas a cabo. Ojo, eso no significa que deba yo regirme estrictamente a una de estas. No, no, no. Si ustedes como docentes poseen su propio bagaje de técnicas e instrumentos y pueden aplicarlos con estas características, pues sería muy, muy beneficioso también, ¿no? Pero, por ejemplo, para este pequeño ejemplo que les quiero poner, digamos que yo quiero diagnosticar la comunicación oral, es decir, el hecho de hablar para un subnivel de elemental y media. Sí, para un subnivel de elemental y media, en donde nos dice que tenemos algunas técnicas que podemos aplicar, como por ejemplo se me ocurre a mí que para la elemental y para la media dentro de la comunicación oral es necesario utilizar técnicas como el diálogo, por ejemplo, sí, o una recitación, ¿cómo no? En elemental, en media, estas cosas son muchísimo
o le llaman mucho la atención todavía a los estudiantes, son muy, muy lúdicas para ellos, ¿no? Un diálogo informal, una recitación. Y con base en estas técnicas, pues yo también tengo aquí una lista de instrumentos. ¿Qué instrumentos puedo utilizar? ¿Sí? Puedo utilizar, por ejemplo, una lista de cotejo, ¿sí? O puedo utilizar una rúbrica, también una rúbrica de evaluación en donde yo vaya desagregando algunos indicadores de evaluación. Los indicadores los puedo crear yo como docente. Ustedes tienen esa potestad porque son ustedes quienes conocen su materia en primer lugar y quienes conocen a sus estudiantes también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se me ocurre, si es que yo cojo la técnica de recitación, por ejemplo, para un estudiante o un grupo del subnivel de educación media, pues yo puedo utilizar una rúbrica de evaluación para evaluar esa recitación y uno de los indicadores de mi rúbrica va a ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre tono de voz, por ejemplo, ¿sí? Retórica, pronunciación, incluso también puedo digamos, utilizar o interconectar con las otras habilidades y utilizar en la rúbrica también un indicador que tenga que ver con la expresión corporal, por ejemplo, ¿sí? Con la expresión facial. Eso en lo que es recitación, ¿no es cierto? O también, por ejemplo, si es que yo deseo hacer un diálogo informal, dentro de mi rúbrica, pues estará también, no sé, la forma en cómo utiliza las estructuras lingüísticas, etcétera, etcétera. Todo eso ya me va a ayudar a darme cuenta de en qué situación o en qué condición del desarrollo de habilidades se encuentra nuestro estudiante o nuestro grupo de estudiantes, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Si deseo hacerlo con mayor dificultad o para un curso más superior, por ejemplo, estamos en el nivel de bachillerato y vamos también a diagnosticar la comunicación oral, pues yo tengo aquí otras técnicas quizá mucho más complejas, pero que se prestan también para la edad en la que se encuentran los estudiantes de bachillerato, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, técnicas como el debate, ¿sí? O técnicas como, por ejemplo, no sé, un foro, una mesa redonda, etcétera, etcétera. Incluso dentro de estas técnicas, nosotros vemos que hay la posibilidad de utilizar también la interdisciplinariedad para no evaluar únicamente el habla, sino, por ejemplo, si yo organizo un debate con un tercero de bachillerato, puedo utilizar temas de otras materias, ¿ya? Y darle un sentido interdisciplinario a esta evaluación diagnóstica. ¿Qué tal si el debate es, por ejemplo, de un tema histórico? Entonces ahí está entrando el área de ciencias sociales, ¿sí? O qué tal si es que este debate es de un tema científico, como hoy en día, ¿no? Los debates acerca de, yo qué sé, las vacunas, la pandemia mismo, cosas de física, de matemática, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, también puede entrar y de paso estaríamos evaluando de manera interdisciplinaria, ¿no? Y obviamente, como ya mencionamos, aquí tenemos también esos instrumentos que nos ayudarán a dar cuenta de la condición de los estudiantes para que nosotros podamos establecer el punto de partida de nuestro trabajo, ¿no? Más o menos esta lógica que acabo de utilizar en esta caja de herramientas es la que vamos a utilizar para todas las otras habilidades. Como ya dijimos, para escuchar, para leer, para escribir, pues nosotros también tenemos aquí la caja de herramientas para el proceso de lectura, por ejemplo, y los subniveles y las sugerencias del ministerio. Y también tenemos la caja de herramientas para lo que es la escritura, ¿no? Lectura y escritura. Más o menos con una lógica muy, muy similar a la que acabo de utilizar ahorita en este ejemplo, vamos a manejarnos con estas herramientas. Que, ojo, no es obligación o no existe una idea rígida de utilizar estas herramientas, sino más bien es un material de apoyo para que nosotros tengamos un bagaje bastante amplio y podamos realizar nuestro trabajo de una manera mucho más adecuada, ¿no? Digamos que para el manejo de esta caja de herramientas, el docente tiene un cierto grado de libertad, un cierto grado de autonomía para utilizar estas herramientas. Incluso hay la posibilidad de utilizar la creatividad de los docentes, ¿sí? Para poder llevar a cabo la tarea de la evaluación diagnóstica de las 2 primeras semanas del año lectivo, ¿no? Por si acaso alguien nos esté preguntando, por ahí creo que vi un comentario,
que decía que de dónde me saco estos documentos, estas matrices que están en la pantalla. Bueno, les comento que estos documentos ya están cargados en la página del ministerio, pero si ustedes desean, al final de esta presentación vamos a estar enviando los documentos a los grupos de WhatsApp para que ustedes los puedan descargar y los puedan revisar más detenidamente en sus hogares, ¿no? Con muchísima más tranquilidad, ¿no? Pero bueno, al final de la presentación yo me voy a encargar personalmente de enviarles todos estos documentos. Ahí es donde están alojadas estas cajas de herramientas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis breve antes de continuar con más ejemplos o con la otra caja de herramientas de matemáticas, ¿sí? Quisiera hacer una analogía muy breve. Quisiera hacer una analogía muy breve, ¿no? Cuando a ustedes, queridos docentes, les digo que piensen en una caja de herramientas, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Estoy seguro que ustedes piensan en algo más o menos parecido a lo que está en pantalla, ¿no es cierto? Sí, tenemos una caja común y corriente que está llena de herramientas. Y precisamente quisiera que tengamos esa visión de estos documentos que nos da el ministerio, ¿no? Quizá esta es la concepción más básica. Quizá esta es una concepción muy figurativa o digamos casi ideal de lo que es una caja de herramientas. Pero por ahora quiero que nos imaginemos esto, ¿sí? Una caja común y corriente llena de un sinnúmero de herramientas. Entonces nosotros, dependiendo de la tarea que nos predispongamos a hacer, pues recurrimos a tal o cual herramienta. Cogemos tal o cual herramienta, dependiendo de lo que nosotros vayamos a arreglar o a ejecutar alguna tarea, ¿no? Cabe puntualizar que las herramientas no nos imponen la tarea que vamos a realizar, sino que nosotros decidimos sobre ellas. ¿Qué artefacto tomamos? ¿Cuál de ellos vamos a requerir para arreglar o reparar tal cosa, no? Incluso nosotros muchas veces cogemos la misma herramienta para reparar varias cosas a la vez o para utilizarla en varias funciones. No sé, les pongo un ejemplo. Yo tengo en mi caja de herramientas una llave número 18, ¿sí? Y esa llave la cojo, la saco de mi caja de herramientas y la utilizo para ajustar algo en mi casa, un aparador, por ejemplo, ¿sí? Pero al mismo tiempo cojo esa misma herramienta y luego me voy al carro, al vehículo, y ajusto una tuerca del motor, que por lo general las tuercas del motor tienen esa medida, ¿no? Entonces, más o menos esa facilidad o esa libertad de poder tomar las herramientas y utilizarlas como yo mejor crea conveniente, eso mismo es lo que nosotros queremos que ustedes lleguen a tener esa visión o esa flexibilidad para el manejo de la caja de herramientas, ¿no? Entonces, bajo esta analogía, yo sugiero que utilicemos la caja de herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La caja de herramientas está para servirnos a nosotros, no para nosotros estar supeditados o regidos estrictamente a lo que dicen la caja de herramientas, ¿no? Quería hacer esta analogía muy breve para, digamos, complementar la idea del uso de la caja de herramientas. Entonces, nosotros tenemos también la caja de herramientas de matemática, donde quisiera dar un ejemplo muy, muy breve, muy práctico también, y muy breve no solo porque por el tiempo al aire, sino no es mi especialidad la matemática, ¿no? Por eso quisiera un poco utilizar un ejemplo con lo que es el subnivel de básico elemental. Nos vamos a ir con el subnivel de básico elemental, ¿no? Como nosotros podemos ver en esta caja de herramientas, esta viene del documento de la caja de herramientas para matemática, ahí nosotros nos damos cuenta que la situación se complejiza un poco. Se complejiza un poco porque las habilidades se despliegan en dos ámbitos, ¿sí? Más o menos a manera de un cuadro de doble entrada, ¿sí? Tenemos habilidades desplegadas en dos ámbitos. Por acá arriba, en la parte superior del cuadro, tenemos esas habilidades que son propias e inherentes a los educandos, a los estudiantes. Por ejemplo, esa habilidad para formar conceptos y propiedades, esa habilidad para poder desarrollar procesos algorítmicos o esa habilidad para realizar procesos heurísticos o por último esa habilidad para analizar, ¿no?, situaciones problemáticas y establecer posibles soluciones, ¿no? Mientras que por el otro lado tenemos las habilidades propias que se espera sean desarrolladas dentro de la materia o de la asignatura o del área, ¿no?, digamos, de matemática. Estas habilidades son de álgebra y funciones, de geometría y medida y también tenemos de
estadística y probabilidades, ¿no? Entonces, para ponerles un ejemplo muy breve, vamos a decir que en básica elemental vamos a tomar a las 4 operaciones fundamentales para poder realizar esta evaluación, ¿no? Ya sabes, tenemos ahí suma, resta, multiplicación, división, que creo que son las más fundamentales en este curso o en este nivel de educación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos utilizar? En este nivel de habilidades, nosotros podemos utilizar pictogramas, podemos utilizar organizadores gráficos mediante mediante los cuales el estudiante pueda identificar los conceptos, ¿sí? Mediante el estudiante pueda identificar las propiedades, digamos, ¿no? Por ponerles un ejemplo, esto nosotros podemos poner a un lado, yo que sé, diferentes tipos de propiedades y al otro lado, a manera de organizador gráfico, podemos poner a qué operación fundamental corresponden estas propiedades y lo hacemos más lúdico, ¿no? Que unan con líneas o yo que sé, etcétera, etcétera. Pero más o menos de esta manera es como funciona esta caja de herramientas. Si queremos pasar a otro nivel de habilidad, que vendría a ser ese nivel de la resolución o de la utilización de procesos algorítmicos, pues ahí ya le ponemos el ejercicio, ¿sí? Si al principio le habíamos pedido que identifique las propiedades a qué operación fundamental corresponden, pues en esta segunda habilidad nosotros vamos a ponerle ya el ejercicio. Yo qué sé, dependiendo del número de cifras con las que se trabaje en ese nivel, ¿no? Por fabular un poco ahorita digo 2 cifras, 15 más 12. Entonces el estudiante recibe esto y va a poder resolverlo y va a poder dar cuenta de esa habilidad para resolver procesos algorítmicos. Luego pasamos a un nivel un poco más heurístico, digamos, ¿no? Un nivel un poco más heurístico en donde lo que le planteamos al estudiante son problemas. Sí, problemas, o también le podemos plantear algunos casos en donde, digamos, el estudiante pueda mostrar su habilidad para identificar los diferentes métodos de solución que cada una de esas operaciones tiene. Y finalmente pasamos a este último nivel de análisis, que es un nivel más analítico, un nivel más que permite consolidar, digamos, ¿no? De una mejor manera los aprendizajes. Y pues ahí finalmente le pedimos desarrollar actividades prácticas, como por ejemplo, son sugerencias nomás, por ejemplo, la elaboración de infografías, por ejemplo, hoy en día los jóvenes están bastante relacionados con la tecnología, por lo menos aquellos que tienen acceso a las plataformas digitales, por ejemplo, están muy relacionados con la creación de blogs, con la creación de infografías, de videos, incluso algunos tienen un poco más de habilidad, y entonces por medio de estas actividades prácticas se les puede pedir que emitan conclusiones que generen juicios de valor con los cuales se puede permitir que, digamos, los estudiantes consoliden sus habilidades para analizar, para resolver situaciones o también para analizar cierto tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, más o menos con esta lógica que acabamos de presentarles en este momento, de una manera más o menos similar, es como funciona la caja de herramientas para el área de matemática. Obviamente para los otros subniveles entra con muchísima más dificultad, ¿no? Yo que sé, para un nivel de básica superior, por ejemplo, se estará hablando, yo que sé, de factoreo, se estará hablando de funciones, etcétera, etcétera, pero más o menos el proceso que vamos a desarrollar para poder diagnosticar esas habilidades es el que utilizamos ahorita, ¿no? Y bueno, esas son las cajas de herramientas eh, para estas dos áreas del conocimiento que permiten desarrollar los aprendizajes básicos imprescindibles. Pero algún docente dirá, ¿y qué pasa con las otras materias? Sí, por ejemplo, si tenemos aquí, yo que sé, algún rector, algún vicerrector conectado y dice, bueno, yo quiero que en mi institución también se diagnostique sociales, también se diagnostique naturales, también se diagnostique ECA, ¿sí? Educación cultural y artística o educación física. ¿Qué pasa en esa situación? Podemos hacerlo, por supuesto, ¿sí? Pero no hay una caja de herramientas específica para estas materias. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí está la duda, ¿no? La pregunta en general. ¿Y qué pasa con las herramientas para diagnosticar las otras áreas del saber? Estas otras áreas a las que ya me he referido un poco, ¿no? Entonces, podemos
comenzar diciendo que la idea general que ya hemos venido defendiendo desde el inicio, ¿no? Estos materiales, esta caja de herramientas, estos recursos vienen a ser, digamos, materiales de apoyo. Sí, digamos que son como modelos o son esquemas que nos permiten tener un acercamiento a las habilidades del estudiante. Por lo tanto, nosotros podemos tomarlas, podemos adaptarlas también según la actividad práctica que nosotros nos hayamos planteado. Por supuesto, por ejemplo, voy a tomar un caso del área de ciencias sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar cómo puedo realizar esta evaluación diagnóstica de las temáticas o de las destrezas revisadas en el área de ciencias sociales? Por ejemplo, se me ocurre que yo puedo pedirles a los estudiantes que realicen un storytelling, por ejemplo, ¿no? O que también puedan hacer una narración o crear una narrativa, digamos, de algún acontecimiento histórico, ¿ya? Y para esto, las técnicas y los instrumentos que se utilizan en lengua y literatura, pues calzan muy bien, calzan perfectamente y nos pueden servir para evaluar este tipo de cosas, por supuesto, ¿no? O en el caso de ciencias naturales, por ejemplo, si deseo diagnosticar cómo están esas habilidades, pues yo puedo utilizar también lo que es la realización, digamos, de algún experimento, ¿no? O puede ser alguna comprobación, alguna experimentación, para lo cual la caja de herramientas con la lógica y las sugerencias que vinieron plasmadas en la caja de herramientas de matemática, pues por supuesto le vendría muy bien a estas áreas, ¿no? Es decir, todo depende de la habilidad, de la actividad que vayamos a realizar y de cómo nosotros tomemos y utilicemos esas técnicas y esos instrumentos, ¿no? Aunque también hay una explicación científica, digamos, para esto, ¿no? ¿En qué se basa, en qué se basa el hecho de que nosotros podamos utilizar esas herramientas de lenguaje en sociales, por ejemplo, o esas herramientas de matemática en química, por ejemplo? Sí, pues podemos nosotros tomar en cuenta que la clasificación de las ciencias nos permite agruparlas. Nos permite agruparlas, por ejemplo, en ciencias formales, en ciencias factuales, las cuales dentro de cada agrupación suelen utilizar más o menos una estructura muy similar para su promulgación, digamos, ¿no? Por lo tanto, esto nos permite utilizar con mayor libertad las herramientas puestas en propuestas para una o varias áreas del saber, como lo podemos ver aquí, ¿no? Las herramientas de matemática también, pues nos podrán servir muchísimo para biología, para química, mientras que las herramientas de lengua y literatura nos servirá mucho para materias como ciencias sociales, educación cultural y artística, e incluso para aquellas materias que eh, tienen que ver, digamos, con el desarrollo de aspectos físicos, ¿no? Como la misma educación física misma. Pero cuando nosotros revisemos esta caja de herramientas, nos vamos a topar que también viene una caja de herramientas muy llamativa, muy particular, y es la caja de herramientas que hace énfasis en lo socioemocional. Sí, yo creo que esta caja de herramientas o el aspecto socioemocional que los docentes deben tratar antes de empezar con sus clases, pues es muy importante. Es determinante incluso hasta cierto punto para conocer cómo los estudiantes van a aprender en este año, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabemos que la situación de la pandemia ha sido bastante difícil para todo el mundo, no solo para profesores, no solo para estudiantes, para médicos, no, para todo el mundo ha sido una situación muy difícil que ha generado mucho estrés en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, ha generado estrés, ha generado preocupación, ha generado incluso altos niveles de depresión, por supuesto, ha generado incertidumbre, no saber qué va a pasar el día de mañana, no solo con aspectos educativos, sino con aspectos sanitarios mismo, ¿no? Cada día parece que aparecen noticias en donde las cepas del COVID están mutando y eso genera también mucha incertidumbre, ¿no? Y genera mucha preocupación, altísimos grados de estrés en nuestros estudiantes. Y obviamente eso quebranta la condición socioemocional de nuestros estudiantes para empezar a aprender, ¿sí? Para empezar o para comenzar nuevamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso yo creo que hoy en día es una obligación imperativa de los docentes que tengamos un acercamiento diagnóstico a la manera en cómo se sienten nuestros estudiantes, cómo manejan sus emociones.
¿sí? ¿Cómo construyen su identidad? ¿Con qué valores? ¿Con qué actitudes se construyen a sí mismos como seres humanos? ¿Cómo toman decisiones para su vida en medio de una crisis sanitaria? Conocer esto nos va a ayudar muchísimo a replantear nuestra práctica docente. Como ya lo dije y lo recalco nuevamente, considero que esto debe ser uno de los puntales en nuestro proceso de evaluación diagnóstica. Saber cómo está el estudiante, qué tan motivado está para seguir con sus estudios o qué dificultades y qué conflictos tiene también dentro de su contexto familiar, de su contexto social, etcétera. Tratando de recapitular un poquito lo que se venía hablando, dijimos que existen estos modelos de tareas diagnósticas para que puedan ser aplicados como, no, digamos, no de una manera tan estricta, tan radical, tan rígida, sino más bien es un proceso más maleable en donde los docentes pueden decidir cómo aplicar estos instrumentos. Pero una vez que ya los hayamos aplicado, ya sea utilizando estas sugerencias del ministerio, adaptándolas a la realidad de nuestros contextos o creando nuevos modelos de tareas diagnósticas, una vez que ya tengamos los resultados, pues pasamos a la nivelación formativa, ¿no? Debemos considerar inicialmente que la mayor cantidad de la población estudiantil, por no decir toda la población estudiantil, me parece que en el Ecuador somos 1.900.000 estudiantes, algo así, ¿no? Si está mal el dato, pues mil disculpas, ustedes me lo sabrán corregir en los comentarios. Si alguien tiene ese dato, pues me lo ayuda poniendo en los comentarios, pero hablamos de que la totalidad de la población estudiantil del Ecuador y de la región de Latinoamérica, del mundo en general, los cursaron con un mayor o menor grado de dificultad, por supuesto. Estuvieron en confinamiento, estuvieron en sus hogares y eso generaba bastantes problemáticas para la continuidad educativa, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos ser conscientes que todos los estudiantes, ya sea en mayor o menor medida, todos requieren de un cierto proceso de nivelación, ¿sí? Que los predisponga a adquirir nuevos saberes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos prácticamente ser conscientes de que este proceso de nivelación lo necesitan todos, lo requieren todos, en mayor o en menor medida, ¿no? Entonces, estas tareas diagnósticas y la nivelación formativa son dos fases que están prácticamente articuladas, ¿no? Dos fases que están articuladas, que se realizan durante las primeras 2 semanas de la siguiente manera, ¿no? La primera fase que consiste en aplicar los instrumentos y levantar la información, se lo realiza durante las 2 primeras semanas del año lectivo. Pero luego, durante las siguientes 4 semanas, es donde nosotros procedemos, digamos, a planificar esas estrategias de intervención pedagógica con base en los resultados para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y para cubrir sus necesidades de aprendizaje, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que el modelo educativo de ahora se basa en un aprendizaje centrado en los estudiantes, ¿sí? Y obviamente desde ahí nosotros tenemos que, digamos, emprender nuestro trabajo. Es decir, que esta etapa durará 6 semanas, 2 semanas para aplicar instrumentos, 4 para tomar la nivelación y las acciones correctivas. Por lo tanto, son las 6 primeras semanas en donde se va a elaborar lo que vendría a ser el primer proyecto del año lectivo, ¿sí? Si es que seguimos más o menos el modelo que se estructura desde el ministerio, podemos decir que son 7 proyectos al año y nuestro primer proyecto vendría a ser este, ¿no? Cada proyecto tendría una duración de 6 semanas y estas primeras 6 semanas las vamos a dedicar al diagnóstico y a la nivelación formativa, queridos colegas. Uno de los principios en los que debe basarse nuestro trabajo es en la flexibilidad, ¿sí? Ya sabemos las dificultades que hemos atravesado. Ahora mismo tuvimos una dificultad técnica, ¿no? Que la supimos ya sortear. Sin embargo, por eso nosotros tenemos que pensar siempre en la flexibilidad como un principio regidor de nuestra práctica docente, ¿no? No solo para poder operativizar la prueba diagnóstica, sino también para nosotros saber cómo responder a esas necesidades, cómo podemos dar ese apoyo, ese seguimiento que requieren los estudiantes para poder nivelarse, ¿sí? Y para poder superar el rezago que ha generado esta educación en medio del confinamiento, ¿no? Recordemos que el docente no está solo en este proceso.
el docente no está solo en este proceso, sino que tiene el apoyo de los padres de familia, tienen la corresponsabilidad de, digamos, darle rienda suelta a este proceso de aprendizaje. Por eso es que nosotros los docentes debemos apoyarnos también en los padres de familia. Debemos buscar en los padres de familia a nuestros mejores aliados, digamos, ¿no? Para que el proceso de nivelación y diagnóstico determine de una manera adecuada cuáles son esas falencias, cuáles son esos aspectos que necesitan repotenciarse en la cuestión de los estudiantes para poder seguir con nuestro proceso educativo. Y bueno, estas son algunas ideas generales, algunas ideas muy, muy generales, la verdad, de lo que es el proceso de la evaluación diagnóstica. Pues docentes, queridos docentes, digamos, ustedes con su experiencia, con su trayectoria, con su amor por la educación, por supuesto, sabrán hacerlo y sabrán, digamos, recabar la información más oportuna para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes sea muy, muy, muy eficiente, digamos, ¿no? Y con esto cierro el primer temita de la evaluación diagnóstica y de la nivelación formativa, ¿sí? Si tienen hasta aquí alguna inquietud, alguna pregunta, no duden en postearla en los comentarios, que el día de mañana vamos a estar respondiendo a la mayor cantidad de preguntas que podamos. No a todas, porque son varias personas las que están conectadas, por supuesto, pero sin embargo vamos a poder abarcar categorías de preguntas para tratar de resolver sus inquietudes. Eso, queridos docentes, les ofrezco para el día de mañana. Ahora voy a pasar a un segundo tema que tiene que ver con la priorización curricular, ¿no? Y para poder hablar de este temita quisiera hacer una, quisiera hacer memoria de lo que pasó en nuestro sistema educativo para poder tomar en cuenta de cómo fue que surgieron estos currículos priorizados, ¿no? Entonces nosotros sabemos que hace más o menos un año, digamos un año y un poco más, la pandemia pues llegó al territorio nacional, ¿no es cierto? Y desde el primer momento se tomó decisiones dentro del campo educativo que son muy similares a las decisiones tomadas a nivel mundial, como por ejemplo tenemos en primer lugar lo que es la suspensión de clases, ¿sí? Se cerraron las aulas, si no recuerdo mal, fue el 12 de marzo del año anterior, fue un día jueves 12 de marzo. La noticia salió y estalló más o menos a las 12 del día y desde ahí se cerraron las aulas hasta el día de hoy. Las escuelas han pasado cerradas sin el ruido, sin la alegría, sin la algarabía de nuestros estudiantes, sin el compartir de nuestros colegas docentes, quedaron completamente en silencio nuestras escuelas, ¿no? Luego, las primeras estrategias del gobierno para continuar, y no solo de aquí, estamos hablando de estrategias a nivel mundial, por supuesto, fueron, por ejemplo, establecer la continuidad educativa apoyándose en las tecnologías de la información, apoyándose en las plataformas tecnológicas para que se pueda continuar con los aprendizajes desde casa, para que se pueda continuar aprendiendo desde el hogar, por supuesto, ¿no? Y uno de los últimos, digamos, pronunciamientos, más o menos por el mes de diciembre del año anterior, empezó allá a circular en las instituciones educativas la idea del retorno progresivo. Se les pidió a las instituciones educativas que elaboren el PICE, ¿no es cierto? Algunos ya los aprobaron, otros quizá todavía están pendientes, pero ya se pensaba en un retorno progresivo. Hoy en día ese retorno progresivo todavía sigue siendo una utopía, puesto que la pandemia no nos permite regresar de una manera correcta y continua a lo que es la presencialidad. No. Hoy en día seguimos en fase 1, ¿sí? El retorno progresivo implicaba un poco la alternancia entre la presencialidad y el aprendizaje remoto, pero no fue posible, ¿no? Hoy en día seguimos en la fase 1, aprendamos juntos en casa, en donde nos apoyamos o todavía nos seguimos apoyando en las cuestiones tecnológicas para darle continuidad a los aprendizajes, ¿no? Entonces, en este marco de acciones, de sucesos, surgen los currículos priorizados, es decir, surge el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia. ¿Y qué es lo que contienen estos cuerpos curriculares? ¿Sí? Digamos que estos cuerpos curriculares son o precisamente son los que nos permiten, digamos, darle continuidad al proceso educativo, pues estos currículos contienen las destrezas priorizadas y eso es lo que vamos a ver a continuación.
Como una primera duda podemos hablar acerca de qué es el currículo priorizado y qué es el currículo priorizado para la emergencia. Pues podemos decir que estos son cuerpos pedagógicos que constituyen en un bagaje de herramientas, en un bagaje de recursos y materiales de apoyo que el ministerio pone a disposición de los docentes para facilitar el desarrollo de la práctica docente. Mucho ojo con esto, colegas. No se trata de un manual de procedimientos, no se trata de una carta rígida, normativa, que hay que seguir al pie de la letra y que tiene que ser aplicada tal cual sobre el terreno. No es así. Más bien todo lo contrario, sí, los docentes o directivos de cada institución, según sea el caso, por supuesto, digamos que tenemos un cierto margen de flexibilidad, un cierto margen de maniobrabilidad para poder manejar estos documentos, ¿sí? Y para poder servirnos de ellos al momento en que vayamos a implementar o a poner en práctica los aprendizajes, por supuesto. Entonces tenemos que verlos desde este punto y no más bien como cartas rígidas y bien estructurales que hay que aplicarlas sobre el terreno tal cual. No, 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 no. Como ya dijimos una vez más, la flexibilidad destaca en la aplicación de estos currículos. Pero bueno, ¿en qué se diferencian estos currículos? ¿Cuál es la diferencia del currículo priorizado y cuál es la diferencia del currículo priorizado para la emergencia? ¿Sí? En primer lugar, podemos remitirnos a que estos currículos prácticamente contienen exactamente la misma información, los mismos contenidos, las mismas destrezas, los mismos indicadores que estaban plasmados en el currículo del 2016. No es que ha cambiado nada, no es que cambiaron los contenidos, no es que cambiaron las destrezas, no, no, no. Provienen o vienen a manera de, digamos, fueron migradas desde el currículo del 2016 a estos currículos priorizados y priorizados para la emergencia, ¿no? Nosotros, colegas, recordamos el currículo del 2016, por supuesto. Por ejemplo, eran esos currículos que venían con las portadas de diferentes colores, ¿no? Ustedes se han de acordar del currículo de ciencias sociales, por ejemplo, para los colegas de sociales, era de color rosada, ¿sí? La pasta era rosada. Para el área de ciencias naturales venían en color verde, para matemática azul, y bueno, cada uno tenía su propio color, no recuerdo los otros, pero como quiera que haya sido, nosotros recordamos que estos currículos contenían las destrezas imprescindibles y las destrezas deseables, ¿no es cierto? Contenían destrezas imprescindibles y destrezas deseables. ¿Qué es lo que hicieron en el ministerio? ¿Qué es lo que hizo un equipo técnico del ministerio? Tomó las destrezas imprescindibles y de todas las destrezas imprescindibles, es decir, aquellas que no se podían pasar por alto, ¿sí? Una destreza deseable, bueno, si no avanzaste a darla, si no avanzaste a tratarla, se la podía aplazar al próximo año, ¿no? O la podías dejar en stand-by. Sin embargo, las imprescindibles no podías pasarte por alto ninguna. Había que trabajarlas todas a cabalidad, ¿no es cierto? Y es precisamente de estas destrezas imprescindibles, digamos, de estas destrezas imprescindibles, que el equipo técnico del ministerio cogió estas destrezas, las jerarquizó y las fue priorizando. ¿En función de qué? En función de aquellas que están mejor orientadas para alcanzar esos aprendizajes básicos imprescindibles. Entonces, ¿qué son las destrezas priorizadas? Son eso, son las destrezas imprescindibles que fueron priorizadas para tener un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la principal diferencia. Entonces, la diferencia no es en el contenido, la diferencia no es digamos, en los indicadores o en lo que contiene, no, no, no. La diferencia principal radica en eso, en cómo están estructurados estos currículos, no en su uso, sino en cómo están estructurados. Por ejemplo, vamos a ver el currículo priorizado. Cuando nosotros abrimos el currículo priorizado, ¿con qué nos encontramos? Por supuesto, está organizado por subniveles, pero contiene a las materias o a las asignaturas de manera aislada, ¿sí? Es decir, nosotros nos vamos a encontrar, yo saqué aquí el orden para que ustedes puedan ver y verificar luego en sus documentos que les vamos a enviar al WhatsApp, por supuesto. Es decir, el currículo priorizado está dividido por materias. Está dividido por materias, se estructura por subniveles, pero está dividido por materias. Entonces, cuando nosotros abramos el documento, en primer lugar vamos a encontrar todas las destrezas de lengua y literatura en ese orden. Luego vamos a encontrar todas las destrezas, digamos,
de ciencias sociales, obviamente con sus indicadores, con sus respectivos criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Luego tenemos las destrezas de ECA, luego matemática, luego educación física y finalmente inglés. ¿Sí? Ese es el orden en que están las materias estructuradas de manera separada, de manera aislada, digamos, de manera independiente, ¿sí? Y obviamente este orden que les acabo de mencionar cambia un poco cuando llegamos a la parte del bachillerato. Obviamente ahí hay otras materias, hay otras cuestiones que se incorporan y cambia un poco el orden, pero la clasificación y la organización no cambia, están estructuradas por materias. En cambio, el currículo priorizado para la emergencia, cuando nosotros lo abramos, vamos a ver que tenemos, digamos, una especie de matrices, ¿sí? Matrices en donde están contenidas las destrezas de varias materias en una sola matriz, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que por cada subnivel nosotros vamos a encontrarnos con 7 matrices, ¿sí? Por cada subnivel, y cada una de estas matrices va a tener intercaladas o incorporadas las destrezas de diferentes materias, lo cual implica que este currículo priorizado para la emergencia tenga un tono interdisciplinario, ¿sí? Mientras el currículo priorizado lo muestra de manera aislada, el currículo para la emergencia es más propicio, digamos, para un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y bueno, pues los docentes se preguntan siempre o con mucha frecuencia, ¿cuál de estos currículos debo usar? ¿Cuál de estos currículos yo debo usar? Obviamente nosotros debemos ser conscientes que el uso de cualquiera de estos dos instrumentos queda completamente a discreción del docente o a su vez de las autoridades educativas de la institución, por supuesto, quienes son los que plantean la forma de trabajo. Sí, por lo tanto, el ministerio como tal o el distrito al que pertenezca su institución educativa como tal no decide, no le indica, sino le impone con qué currículo trabajar. Son ustedes en cada institución educativa los que deciden. Si no hay órdenes expresas y exclusivas de los directivos de cada institución o de la comisión docente, por ejemplo, de la ¿cómo se llama esto? Bueno, digamos del vicerrectorado, etcétera, etcétera. Si no hay indicaciones expresas de ellos sobre qué currículo usar o sobre qué destrezas trabajar, pues ya se sobreentiende que es el docente quien tiene que decidir, ¿no? Y obviamente esto un poco se apega a la lógica. Yo digo que, por ejemplo, si es que yo soy docente de los niveles de educación general básica elemental, por ejemplo, o media, en donde por lo general un solo docente o el mismo docente se encarga de dar todas las materias, sí, da matemática, da lenguaje, después les saca al patio y les hace hacer educación física, después él mismo les hace entrar y hacen una obra de arte con ECA, etcétera, etcétera. Es decir, en estos casos en los que un mismo docente maneja varias materias, pues yo creo que lo más apropiado es usar el currículo priorizado para la emergencia, el que ya viene estructurado de manera interdisciplinar para aplicarlo de una manera más correcta, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros casos, yo que sé, en el bachillerato. Muchas veces hay dificultades para coordinar el trabajo en el bachillerato, porque son varios docentes, son varias materias, ¿no? Y también puede darse la posibilidad, quién quita que no, de que, por ejemplo, puede haber entre los docentes también un cierto tipo de etnocentrismo académico que no le permite trabajar, digamos, de manera interdisciplinar. Entonces, ¿qué puedo utilizar ahí? El currículo priorizado a secas, ¿sí? Aunque eso tampoco implica que yo no pueda trabajar interdisciplinariamente, no. Yo como ciencias sociales puedo tomar el currículo priorizado, pero también es decir, las destrezas de sociales del currículo priorizado, pero también puedo remitirme a las destrezas de matemática. Por ejemplo, si yo quiero enseñar acerca de las construcciones arquitectónicas de los primeros pueblos que habitaron el Ecuador, por ejemplo, y una relación astronómica de estas construcciones, de ley tengo que remitirme a las destrezas de matemática. Entonces, ¿qué voy a enseñar ahí? Voy a enseñar etnomatemática. Voy a hacer un híbrido de sociales y matemáticas. Ahí está la interdisciplinariedad. A mí también me gusta la música, por ejemplo, y también puedo incorporarle, yo que sé, destrezas de ECA, ¿sí? Esto depende única y exclusivamente de cómo ustedes en cada institución se hayan puesto de acuerdo para trabajar el currículo priorizado, ¿no? Cabe recalcar que la autoridad educativa institucional es la que decide en última instancia con qué currículo, con qué destrezas vamos a trabajar en nuestros proyectos, ¿no? Y por último, ¿qué pasa si es que las destrezas priorizadas, aquellas que están en un currículo o en el otro, qué pasa si es que estas destrezas
no responden, digamos, correctamente a las necesidades de aprendizaje de mi institución. ¿Qué es lo que pasa? Bien, pues colegas, nosotros tenemos aquí la libertad de adaptar o desagregar destrezas, ¿sí? Porque nosotros debemos trabajar en función de la realidad propia de nuestros estudiantes, de la realidad de sus necesidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos desde el terreno, sobre el terreno, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ciertos contenidos o aquellos cuadernillos que venían antes, nosotros nos descargábamos de la página Recursos 2 del Ministerio, nos descargábamos un cierto cuadernillo de proyectos y a veces los docentes decían, pero lo que me propone el cuadernillo no se adapta a mi realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarlo, o a su vez podemos desagregarlo. Y aquí les quería presentar un videito, yo sé que me queda poco tiempo, tenemos 10 minutos nada más, el videito dura 3 minutos, y luego pues con eso cerraremos nuestra presentación del día de hoy. ¿En qué consiste este videito? Pues es una colección de videos que yo tengo en mi canal de YouTube, que luego les invitaré para que formen parte de él y puedan observar todos los videos que tenemos ahí colgados sobre la práctica docente. Y bueno, ya les voy a comentar un poco a continuación eso, pero uno de estos videos habla de la planificación y ahí más o menos tratamos de dar un ejemplo de cómo se adaptan o cómo se desagregan destrezas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este momento, colegas. ¿Cómo seleccionar, desagregar y adaptar las destrezas con criterio de desempeño en nuestras planificaciones? Como se mencionó previamente, los aprendizajes deben responder a las necesidades contextuales de cada estudiante y por lo tanto es sobre el docente que recae la responsabilidad de seleccionar adecuadamente las destrezas priorizadas para acompañar al estudiante en su proceso formativo. El proceso de selección de destrezas en los contextos actuales no solo debe fundarse en la decisión del o los docentes respaldados por su experiencia y dominio pedagógico para transmitir los aprendizajes, sino que se debe tener muy en cuenta para dicha selección algunos aspectos como posibilidades de acceso y conexión al aprendizaje mediado por la tecnología, recursos disponibles en el entorno cercano, condiciones de convivencia intrafamiliar del estudiante, entre otros. Este es el punto de partida de los aprendizajes significativos en contextos de pandemia. Las destrezas priorizadas son las mismas del currículo 2016, solo que, tras una intervención técnica por parte del Mineduc, se seleccionó de entre las imprescindibles aquellas que destacan por tener un carácter abarcativo a manera de macrodestrezas, las cuales son solo un modelo, pues para llegar a efectuarse sobre el terreno, éstas deberán adaptarse o desagregarse para cumplir con las necesidades particulares de aprendizaje de cada educando. Para esto, es imprescindible conocer bien la estructura de cada destreza. La codificación de cada destreza con criterio de desempeño contiene 4 elementos, separados por un punto. De izquierda a derecha, estos elementos son materia, subnivel, bloque y destreza. De esta manera, en el ejemplo que ven en pantalla, podemos observar. El código de la primera destreza es CS.3.2.1, que corresponde a Ciencias Sociales, subnivel de Educación General Básica Superior, el bloque número 2 y la destreza número 1. Lo mismo se puede observar en el caso de la destreza correspondiente a educación física. Para desagregar las destrezas correspondientes a cada año de estudio, es importante considerar el número de la destreza y asignarla conforme a la siguiente lógica. Se toma el número total de destrezas de cada bloque y se lo divide para el número de años del subnivel, que por lo general son 3. De acuerdo al resultado, se puede asignar el primer grupo de destrezas para el nivel más bajo, el grupo de destrezas intermedio para el curso intermedio y el último grupo de destrezas en orden de numeración para el nivel más alto, tal como se puede apreciar en el ejemplo que pueden ver en pantalla. A su vez, cada destreza también se puede desagregar en oraciones o elementos básicos de contenido que permitan comprender un tema para desarrollar una determinada destreza. Para adaptar las destrezas a las necesidades educativas de cada estudiante, se recomienda en cambio cambiar la redacción de la destreza hasta que responda a la realidad del estudiante, sin alterar, por supuesto, el aprendizaje básico imprescindible. Ok, bueno, vamos a volver acá. Ese era un pequeño videíto en donde les estaba mostrando cómo más o menos es el proceso de adaptación y desagregación de las destrezas con criterio de desempeño.
No olvidemos que también se adaptan los indicadores y los objetivos, ¿no? Los criterios en caso de que haya adaptaciones curriculares, por ejemplo, pero la lógica es más o menos similar a la que les acabo de presentar a continuación. Este videíto está alojado en un grupo de videos que tengo en mi canal de YouTube, ya les voy a poner a continuación, y de paso también quiero invitarles a que formen parte de un grupo de Facebook que estoy administrando que se llama Práctica Docente en Tiempos de Pandemia. Como ustedes lo pueden ver, ahí está el link, o mi canal de YouTube, Mario Naranjo Rodríguez, en donde tenemos varios videitos. Estos dos links les voy a estar compartiendo también en los grupos de WhatsApp. Ahí está, por favor. Ahí está para que lo puedan ver, ¿sí? Práctica Docente en Tiempos de Pandemia y mi canal de YouTube, Mario Naranjo Rodríguez. Ahí, por favor, pueden ustedes unirse, formar parte de estos grupitos y de estos videos para que repotencien un poco más lo que es la práctica docente.